¿Qué pasó? ¿Hizo que por el micrófono? Y hacerla, pero escuchaban todos. ¿Querés colgar y volver a arrancarla? No, no, no. Escucha. Bueno, No, por favor, no hay problema. Después a la tarde también tenemos el comunicado del Copom, de la decisión de tasa de Brasil, y el número de PBI de cuenta corriente de Argentina. Lo cual, digamos, cualquiera de estos datos muy desviado de lo que espera el mercado podría hacer reasignar probabilidades, ¿sí? Siempre hace un par de semanas, hace un par de días, la semana pasada, estaba ahí hablando con mis compañeros, le conté que tenía la charla, que caían todas estas cosas, y me acordé, no sé si, a ver, tenemos problema nuevo. No, para abajo, ¿no? A ver, si no. Ah, puede ser porque quedó, a ver ahí. Ahí está. No sé si se acuerda de la película Las aventuras de Dick y Jane, y esta escena me parece genial, que el tipo lo contratan del CFO en el día y lo mandan a hablar a CNN, y mientras el tipo habla, las acciones de la empresa se van reventando. Y entonces digo, hay que tener cuidado un día como hoy en hablar y tirar review, porque digamos, tranquilamente la fe puede moverse por otro lado y todo lo que dije hoy se van a acordar a la tarde y van a decir, son todas huevadas. Pero bueno, me encanta esta escena de Globodyne, creo que se llamaba la empresa, que el tipo hablaba y se iba destruyendo, lo habían usado de chivo expiatorio. Entonces, yendo a lo que nos incumbe, digamos, gran parte de lo que está sucediendo en el mercado y lo que sucedió en marzo tiene que ver con la volatilidad de los mercados. Tenemos volatilidad histórica, que básicamente es agarrar el rendimiento del S&P o del índice que querramos, calculamos el rendimiento diario, se calcula el desvío estándar sobre esa serie y eso nos da, digamos, la volatilidad realizada, que fue lo que pasó en el mercado. Tenemos otra medida que está conformada por un índice que se llama VIX, que cuando estudié máster a mi profesor le gustaba decir que es el índice de percepción del riesgo del mercado. Que cuando el mercado se siente que hay mayor riesgo, este índice sube. ¿Por qué? ¿Cómo se compone este índice? El índice está compuesto por, representa la volatilidad implícita de las opciones americanas. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros tenemos... voy a tratar de bajar conceptos, disculpen si alguno siente que estoy diciendo algo muy básico, la idea es, digamos, prefiero nivelar para abajo, así que nadie se pega de lo que estamos hablando, por lo cual por ahí voy a explicar algunas cosas que si están muy metidos en el mercado no les van a aportar. Pero la idea del VIX es armar un índice a partir de las volatilidades implícitas de las opciones. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros tenemos opciones que tienen un valor teórico y después cuando vamos al mercado ese valor teórico no se cumple. Entonces, alguna discusión que he tenido más de una vez en Twitter con alguien es que me dicen Black-Scholes no sirve para nada. Y la respuesta es que Black-Scholes no es que no sirve para nada, sino que vos no lo sabes usar. Porque Black-Scholes no me sirve para poner los inputs en la ecuación y ver cuál es el precio teórico y después como no se cumple en el mercado decir esto no sirve. Sino que es al revés, hacer una ecuación lo que yo puedo hacer es despejar todas las variables de un lado de la ecuación y en vez de poner la volatilidad histórica para encontrar el precio teórico, es poner el precio de mercado para encontrar la volatilidad implícita. Y esa volatilidad implícita lo que me permite determinar es cómo está viendo el mercado hacia adelante este mercado de opciones o del subyacente. ¿Sí? Entonces, como decíamos recién, para el VIX lo que hace es toma esas volatilidades implícitas, digamos, entonces mientras más se aleja el precio, por ejemplo, de un put, que es la opción de venta para cubrirse ante las bajas, mientras más se aleja el precio de mercado del teórico, que decir, digamos, que de algún modo el mercado está preciando ahí en el medio, la capacidad del mercado, digamos, está dispuesto a pagar más por una opción para cubrirse que el precio teórico que está determinado por la volatilidad histórica. Entonces, de esta manera, ¿qué puedo hacer yo? Armar un índice, y el índice me determina, digamos, cuál es el miedo del mercado, porque mientras más miedo hay, más volatilidad hay en los activos, el índice sube. Entonces, digamos, cuando el VIX es más alto, digamos, hay mayor percepción del riesgo, digamos, yo estoy dispuesto, ¿y cómo puedo usar el VIX yo? El VIX no cotiza, el VIX es un índice, lo que tenemos son ETF, ETNs que replican el VIX para apostarle al alza, es decir, yo me puedo comprar un ETN que está long VIX, digamos, y si sube el VIX, eso a mí me sirve como protección, es decir, yo tengo una cartera de acciones armadas, digamos, tengo miedo que el mercado caiga, si yo no quiero armar una estrategia con opciones, lo que podría hacer es calzar mi cartera con una posición largo VIX. Ahora,
¿Qué puede pasar? Si yo creo que el VIX va a bajar, me puedo posicionar en un activo sintético que apuesta a la baja al VIX, ¿sí? Pero eso cualquiera de las dos cosas. Pero bueno, ¿qué pasó en el 2017? Tenemos... Uy. Ah, no tiene láser, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Este el rojo? ¿R? Ah, es que no se ve porque es una pantalla, no importa. En 2017 tuvimos un mercado muy calmado, ¿sí? El VIX, fíjense acá, en mínimos. Esto es lo que tenemos en marrón, en gris, digamos, es el canal de mínimo y máximo que se movió durante el año, y el azul es el promedio del año, en 11-10. Fíjense acá, les dejé los datos relevantes. En el 2017 el máximo fue 17,28 de VIX. Esto fue el mínimo máximo desde que existe el índice. Es decir, que estuvo 60% por debajo del promedio desde que existe el índice. Fíjense, el promedio diario del VIX en 2017 fue 11.10. Esto es casi 1,5 puntos por debajo del histórico, desde 1986. ¿Y qué quiere decir con esto? El mercado estaba, digamos, muy tranquilo, no veía necesidad de cubrirse. Vamos largo, vamos para adelante, vamos full invertidos y le damos. Digamos, el mercado debería subir, ¿no? ¿Dónde está la adversidad? Digamos, una garra. Disculpe, sí. Sí, por favor. Sí, pero en realidad tiene que ver con el seteo, digamos, con el que se hace el mark to market de las posiciones, no tanto con el índice. Al análisis que hacemos nosotros no nos incumbe demasiado. Lo que sucede es, así como pasó con la LIBOR en su momento, había como un arreglo de marcar el VIX en los horarios donde te deberían hacer el precio de mark to market. Entonces de esta manera estabas arreglando hacia tu favor el mercado. Pero más allá de eso, no debería incumbirnos, no nos tendría que incumbir para lo que estamos hablando acá. Digamos, te viste perjudicado si sos un inversor, digamos, que estaba en algunos de estos índices, no particularmente por lo que nos está mostrando la volatilidad implícita. Digamos, porque él tiene un precio de mercado. Entonces, ¿cómo estamos en adversidad en el 2017? Digamos, este gráfico, fíjense, lo que hace es la sumatoria de todos los días negativos en el año. En 2017, el mínimo histórico. Entonces, si yo sumo todos los días negativos que tuvo cierre negativo el mercado americano durante 2017, me da menos 0,2736. Fíjense que también es el mínimo de la serie. El récord anterior, digamos, de mínimo fue menos 31,45, 1965. Eso quiere decir que durante 2017 tuvimos menos el 30% de la poca adversidad que vimos en 1965. Fíjense, digamos, qué cómodo que está el mercado. Cuando vos haces la sumatoria de todos los días de pérdida de todos los años, ya que ese promedio te da una pérdida del 90%. No estamos hablando que acá es del 27%. Digamos, no hubo grandes caídas acumuladas durante el año. Ahora, si miramos el mercado americano versus las posiciones, versus la palanca que están tomando los inversores, estamos en máximos históricos también. Fíjense, este color rojo es la palanca, digamos, el crédito que toman los inversores para posicionarse en el mercado. Estamos en el máximo histórico, y si lo vemos más de cerca, acá tenemos lo mismo, ¿no? Digamos, fíjense cómo claramente el S&P, los movimientos del S&P acompañan la palanca que toman los inversores en el mercado. Estamos hablando de un mercado con muy baja volatilidad, muy buenos retornos, pocos drawdowns, digamos, pocas bajas desde los máximos, y muy apalancado. Pero claramente hay una correlación, ¿no?, entre esta cantidad de flujos que entran al mercado, digamos, y la tendencia que este recibe. Bueno, 2017 fue un gran año para todo el mundo. Cuando miramos el índice el índice que arma MSCI para todos los mercados del mundo, durante 2017 subió 22%, es decir que se agregó valor por 9 trillones de dólares a los mercados internacionales.
Fíjense el gráfico, no hubo ni un solo mes durante el 2017 que esto de negativo. El mercado americano tampoco. Digamos, desde enero tuviste 13 meses seguidos hasta enero de este año, donde no hubo meses negativos. Bueno, y así como hablábamos antes, digamos que tenemos volatilidad, digamos, del VIX, que es la volatilidad implícita en las opciones, y la volatilidad histórica, que es efectivamente la realizada. Como decíamos, tenemos siempre el histórico y el realizado. Cuando miramos el realizado, también estamos en el mínimo. Desde la serie, esto es para el Dow Jones, desde 1970 estamos en el mínimo para el 2017. ¿Sí? Digamos, esto no sucedía desde 1964, digamos, y me encantó porque estaba leyendo una nota online y decía la referencia, no se sucedía de que los Beatles tocaron en el show de Ed Sullivan. Para los más jóvenes por ahí no entienden la referencia, pero me pareció muy simpática como fanático de los Beatles. Entonces estamos hablando de esto, ¿no? Digamos, muy baja volatilidad, mercados muy alcistas, muy apalancados y posicionados en extremo. Quiere decir esto, no solamente el mercado va full invertido y va largo, sino que aparte está apalancado. Esto es un índice de... ¿Quién lo arma esto? No me acuerdo si era Goldman o qué banco de inversión, que arma un índice de posicionamiento extremo, y de nuevo otro índice por otra medida diferente, vemos que estamos en el máximo histórico de posicionamiento extremo en el mercado. Obviamente estamos hablando 2017. ¿Sí? Entonces acá, ¿por qué sucede esto? Por el juego de los bancos centrales, le pongo yo. Vos entrás, hay un jueguito que vos entras a Share the Fed, en Google lo pones, y básicamente lo que te dice es, vos tenés que elegir la tasa de interés de referencia a Estados Unidos, el Fed Fund, y te va armando una gráfica donde está la inflación y el empleo en Estados Unidos, y te va tirando noticias. Y vos en base a eso decidís dónde poner la tasa para ir regulando, y al final del juego ganaste, o sea, si ganaste vuelven a reelegir el próximo periodo, pero básicamente te da una noción de qué es lo que están haciendo los mercados, los bancos centrales en el mundo, ¿sí? Entonces, acá lo que te dice que el juego de los bancos centrales, lo que te dice que tu trabajo, vos has sido seleccionado has sido nominado por el presidente, fuiste confirmado como presidente de la Fed, tu trabajo es decidir la política monetaria para alcanzar pleno empleo y baja inflación. Entonces lo que vos podés hacer es subir la tasa de interés o bajar la tasa de interés, tenés dos botoncitos, y lo que se van a fijar si te reeligen o no por la tasa de empleo y la tasa de inflación. Digamos, claramente nosotros en Argentina estamos a contramano del mundo. ¿Sí? Digamos, mientras el mundo está buscando inflación, porque inflación implica crecimiento, nosotros estamos tratando de bajar la inflación. ¿Sí? Digamos, en el mundo es algo deseado desde hace muchos años, de hecho tienen problemas para conseguirlo. En Argentina estamos a contramano, por eso digamos el target de inflación acá es hacia arriba, no hacia abajo. ¿Sí? Y el empleo es la variable, digamos, de la actividad. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? Va subiendo y bajando la tasa, digamos, para acomodarse a las noticias, a los nuevos datos que entran sobre los análisis que hacen, y de esta manera, digamos, llevar la economía a pleno empleo y generar actividad, generar crecimiento. De esta manera tenemos el Banco Central de Japón, el Banco Central Europeo y el Banco Central Americano expandiendo sus hojas de balances, no solamente bajando las tasas de interés, sino que tenemos una hiperliquidez derivada de la compra de activos en todo el mundo. Tenemos lo que se llama el put de Bernanke, el put de Yellen. Digamos, ¿qué pasa? ¿Por qué los inversores están full invested? Porque no tenemos el buy the fucking dip, es la frase. Cada vez que cae el mercado, sin importar por qué caiga, sin hacer ningún tipo de análisis, los inversores salen a comprar porque sienten que los bancos centrales están atrás de ellos, dándole liquidez al mercado y generando demanda de los activos. Fíjense igual que hay un cambio de tendencia. Este gráfico, está la fuente. Disculpen, pensé que no la tenía. Fíjense que la Fed, el Banco Central Americano, está empezando a desarmar su hoja de balance. ¿Sí? A diferencia de Japón y de Europa, que están teniendo problemas para generar inflación. Todavía no camina la cuestión. Entonces acá tenemos la tendencia a largo plazo. Tenemos la tasa de desempleo americana, que después ¿Por qué hablo tanto de Estados Unidos? Porque al fin y al cabo Estados Unidos es quien no marca la cancha con la tasa de interés y con el mercado de acciones. ¿Sí? Digamos, la verdad que
me parece que le voy a dedicar mucho más tiempo a la charla, por ahí hablar del mercado de Estados Unidos que del mercado argentino, porque en este momento, digamos, la sensación es que es totalmente extrapolable, digamos, es muy difícil que el Merval alcance nuevos máximos si el S&P no acompaña, digamos, es complicado volver a los precios máximos en los bonos si la tasa de interés de Estados Unidos no acompaña. Entonces, digamos, tenemos el desempleo en Estados Unidos en los mínimos desde la crisis, y tenemos la inflación que parece que está repuntando. Bueno, ¿qué pasó en enero? Todo esto que estuvimos hablando recién en realidad es para llegar a enero de 2018, febrero de 2018, en los primeros días. Entonces, acá este índice creo que sí lo arma Goldman Sachs, dice, la medida del apetito de riesgo en el mundo es la más alta desde que se empezó a medir en 1991. Este punto acá arriba es enero del 2018. Fíjense que está por arriba de un desvío estándar. Digamos, ahí esta medida de apetito por el riesgo tiene una fuerte reversión a la media, como si estamos por arriba de un desvío estándar. Y por otro lado, cuando miramos las evaluaciones de las empresas, esto es el índice de Shiller PE que mide el precio versus las ganancias de las empresas, que me puede dar un determinante de cuán caras están respecto a su media histórica. De nuevo están máximos históricos. Fíjense que acá tenemos la crisis del 30 y acá tenemos la crisis del 90, ¿sí? Y obviamente la del 2008, ¿no? Por acá. Entonces, estamos muy por arriba de la media de evaluaciones de las empresas. O sea, como que claramente por ahí solamente es necesaria una noticia para que los inversores se den cuenta que por ahí las cosas están muy caras y que no es momento para seguir pagando. ¿Sí? Bueno, acá es otro gráfico que me gustó. Dice, la noción en el mercado es que mientras la curva de rendimiento de Estados Unidos no se invierta, es complicado ver una caída fuerte en el mercado. Básicamente, en realidad es al revés. Cuando se invierte la curva de Estados Unidos hay que correrse las acciones, ¿sí? ¿Qué pasó? El último año, cuando miramos el diferencial, lo que es la curva blanca es el diferencial entre la curva de 2 años y de 10 años de Estados Unidos, que está invertido. O sea, en realidad invertido no, pues está negativo, ¿no? Pero el diferencial mientras más alto está, quiere decir que más bajo, mientras más bajo, en realidad que el diferencial es más alto. Y fíjense que el diferencial se fue achicando, quiere decir que la curva de Estados Unidos se va aplanando. Obviamente para invertirse primero te tenés que aplanar, porque tenés que pasar de un lado para el otro. Digo, que a pesar de que la curva se viene aplanando, el mercado sigue raleando. Sin embargo, tuvimos un máximo acá en enero del 2018. ¿Qué pasó? Febrero, o sea, en febrero, el primer día de febrero salen los datos de empleo y de empleo de enero 2018. Un muy buen dato del aumento de los salarios interanuales en Estados Unidos del 2.9%. Agregaron 200.000 trabajos, estos 200.000 puestos de trabajo, se esperaban que sean 180.000. Se agregaron 200.000, lo cual, digamos, es positivo, y el ritmo de crecimiento del empleo en Estados Unidos viene muy fuerte. Los últimos 2 meses fueron más de 500.000 de empleos. Sin embargo, bueno, obviamente el desempleo está en 4.1, eso implica que bajó, pero el problema y lo que desató en gran parte la caída de los mercados en los primeros días de febrero fue el dato, o por lo menos a qué le podríamos llegar a echar la culpa, fue este dato de aumento de los salarios, 2.9, un dato por arriba de lo esperado, muy cercano del target de la Fed. ¿Y qué quiere decir con esto? Digamos? Uno debería decir, uy, qué bueno, entonces la economía está creciendo, la gente tiene mejores aumentos de salario, eso aumenta, digamos, impacta en el consumo. Sin embargo, digamos, tenemos una desconexión del mercado financiero, digamos, ellos le llaman Wall Street y Main Street. Digamos, Main Street es donde está la gente, los trabajadores, y en Wall Street estamos nosotros, los especuladores, ¿no? Y claramente, si vos lo que estás haciendo, lo que vos tenés es un mercado hiperalcista, hiperlíquido, con baja volatilidad, sostenido por los bancos centrales, porque justamente el Banco Central lo que quiere no es hacernos ricos a nosotros, ni que, o sí, digamos, uno podría discutirlo, hacernos ricos a los que estamos en el mercado, sino generar empleo, generar inflación, generar nivel de actividad. Si se alcanza el punto deseado, la Fed debería seguir subiendo la tasa de interés. Entonces, ¿qué pasó? Las probabilidades de que
de que la Fed suba la tasa durante el año, empezaron a implicar, en vez de 3 subas, 4 subas. ¿Por qué? Porque los salarios aumentaron más de lo que se estaba esperando. Entonces, cuando la Fed sube las tasas, eso genera miedo en el mercado y arranca la venta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta por acá? Cuando miramos los índices de inflación, claramente está repuntando. Este es un índice que mide, digamos, cuál es como un índice líder de inflación en Estados Unidos. Digo, nuevamente se ve que del 2016 al 2018 estamos viendo un repunte. ¿Y qué pasa? La tasa de interés de 10 años lo reconoce esto. Digamos, es la tasa de referencia del mundo. Cuando vos si vos tenés que saber una tasa de todo el mercado mundial, la que tenés que saber, digamos, es la tasa de 10 años de Estados Unidos, ¿sí? La madre de todas las curvas. Tenemos un rally muy importante en la tasa. Por lo menos, si alguien me sigue en Twitter, desde hace un par de meses, pongámosle desde en diciembre, venía jodiendo con el tema de la tasa, medio en chiste, medio en serio, es algo que hay que estar mirando. Claramente la tasa sube, se aplana la curva y eso, digamos, es malo para equities, es malo para los bonos. ¿Y qué pasó? El VIX, ¿se acuerdan que estábamos diciendo que estaba dormido, que no había volatilidad? Digamos, el VIX voló por los aires. Llegó a alcanzar niveles de los altos 8, digamos, estuvo en 9, 8, 90 y pico, en diciembre, enero, y de ahí nos fuimos a 37, creo que fue el 2 de febrero. Esta toma de ganancias activada por el dato de aumento de los salarios en Estados Unidos generó generó un aumento de la volatilidad y se empieza a retroalimentar, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Esto que hablábamos recién, todo este mercado hiperalcista, hiperlíquido, genera incentivos muy complicados, digamos, que generan cada vez más riesgo. ¿Por qué? Digamos, yo tengo que decidir si invierto en un hedge fund que puede ir corto, que puede ir largo, o invierto en un fondo long only. Y claramente el ganador de los últimos años es el fondo que va siempre largo, siempre full invertido. Si yo no estoy invertido al 100% de mi cartera, pierdo en términos relativos, así estuviesen 100% invertido. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando las tasas de interés están tan bajas? Los fees que me cobra el fondo por administrarlo se vuelven más relevantes, ¿sí? Más aún si estoy hablando de un fondo de renta fija. Entonces, ¿qué incentivos tengo? Ahí lo que se llama, digamos, a los fondos no administrados. Tengo ETF, tengo fondos no administrados, ¿y qué hago? Pongo mi dinero ahí, y no es que hay un portfolio manager atrás que está activamente controlando el riesgo, sino simplemente que vamos invertidos. Entonces, ¿qué pasa? En esta situación en la cual tenemos este mercado super líquido, como decíamos recién, encima se da una situación de esto de comprar a la baja, digamos, va de fucking deep, el mercado pierde volatilidad y empiezan a activarse otros nuevos jugadores que son fondos que hacen targeting de volatilidad. ¿Qué quiere decir esto? Pero básicamente estos fondos, digamos que fondos son manejados algorítmicamente, lo que dicen, o sea, yo tengo por ejemplo, cuando ustedes le hablan con un cliente o como cliente hablan con su administrador de cartel y dice, bueno, podemos ir 60% acciones, 40% bonos, y lo pueden ir discutiendo, te puede gustar, puedes ir 100% a bonos, pero es algo que vas manejando, digamos, de acuerdo a tu gusto o a tu preferencia por el riesgo. Estos fondos, ¿qué hacen? Digamos, vos al invertir le entregás esto a una ecuación, ¿no? Que dice, lo que hace es, a mayor riesgo, invierto menos en acciones, a menor riesgo invierto más en acciones. Como vos tenés el VIX recontraplanchado, ¿qué pasó? Estos fondos estaban muy ponderados en acciones y menos ponderados en bonos. Digamos, cuando el VIX te sube y se pega una subida como sucedió acá, ¿qué hace esa ecuación? Repondera. ¿Y qué hace? Sale a vender acciones. ¿Sí? Baja el riesgo, porque tiene un target de volatilidad, o sea, lo que se llama un target de Sharpe, digamos, rentabilidad ajustada por riesgo. Entonces, encima, en medio de todos estos, de todos estos vehículos, surge lo que llaman ETNs, que me permiten apostar por el VIX. Entonces, si yo tengo mi cartera, en algún momento creo que el mercado va a ajustar, o por lo menos se va a asustar, y quiero generar rentabilidad o una cobertura, ¿qué hago? Me compro el ETN de VIX, porque como dije, ¿se acuerdan? No es que el VIX no cotiza,
No es que yo puedo comprarme el índice de S&P, sino que me tengo que comprar un ETF. El ETF lo que hace es invertir en la curva de futuros de VIX. La curva de futuros de VIX tiene una cualidad que no me voy a meter mucho ahora, pero está en contango. Y lo que genera el contango es que cuando va pasando el tiempo, los contratos pierden valor. Entonces, fíjense, si vos, este es el gráfico del 2009 hasta el 2017 en el ETN de VIX, ¿no? Y este número que está arriba, por eso ya ver, es 125.000. Y este número que está abajo es 44. O sea, claramente fue una muy mala inversión. O sea, son productos en los que uno no puede estar invertido en el largo plazo, porque tienden a bajar de precio. ¿Sí? Por esto que decíamos recién, por la estructura temporal de los futuros de VIX. Entonces, así como a alguien se le ocurrió hacer el largo VIX y alguien dijo, no me sirve estar en el largo plazo, a otro se le ocurrió y dice, che, vamos a hacer la inversa, vamos a shortearnos el VIX. Y shortearse el VIX en los últimos años fue la estrategia más ganadora en el mundo. El año pasado, shortearte el VIX se rindió 150% en dólares. Digo, ¿cuál es el problema con el shorteo del VIX? Digo, que estás en un mercado, como decíamos, hiperlíquido, hiperalcista, que cuando baja recupera rápido. Pero ¿qué sucede con eso? El VIX cada vez es más bajo. Y mientras más bajo es, menores alzas implican, o sea, si el VIX vale 20 y sube 10 sube 10 puntos, subió 50%. Pero si vale 10 y sube 10 puntos, subió 100%. Digamos, y ya desde hace el año pasado había leído varias notas que uno podría leerlo en Zero Hedge o en otras publicaciones donde tenías analistas quant advirtiendo el riesgo de esto. Había notas geniales, ¿viste? Tipos que se hicieron ricos shorteando el VIX. Un tipo que laburaba, no sé, en Home Depot, y el tipo metió $20.000, hizo 2 palos y con eso empezó a hablar con otra gente, lo hizo meter en la estrategia y decía que los fondos lo estaban llamando para que arme una estrategia para armar un fondo short VIX. Obviamente después la nota era que habían perdido todo, ¿no? Claramente es una estrategia muy riesgosa porque tiene un pico de volatilidad. O sea, lo que decían estas notas, tenés que tener cuidado por un pico de volatilidad que puede hacer borrar el 80% o el 90% del valor de la cartera, digamos, de sorteo de volatilidad. Así obviamente como es muy alto retorno, el riesgo es altísimo. Entonces, bueno, como les decía recién, el año pasado esta estrategia rindió 150%. El problema fue que a principios de febrero se borró todo el valor que había. Tiene aparte, el tema con los ETNs es que encima tienen cláusulas de cierre. Si vos perdés el 80% de los activos, te cierran el contrato y básicamente perdiste la guita. ¿Sí? Entonces eso obviamente te desata también una ola de mark to market, de gente que tiene que reponer garantías, más encima estaban apalancados con esto, digamos, te desata nuevas ventas. Y vemos esta caída acá, que es la de principios de febrero. Fue un año muy bueno, con mucha exuberancia, y generalmente cuando hay mucha exuberancia, cuando hay mucho consenso, el mercado te termina castigando. Vos leías en en enero, y vemos estos datos, ¿viste? La gente muy invertida, muy larga, y vino el castigo. Y en Argentina no fue la excepción, ¿sí? Que ya voy a llegar a ese punto. Sin embargo, si miramos acá la tendencia a largo plazo, pareciera que estamos en un lugar donde podríamos ver un rebote y seguir para arriba. Bueno, ayer fue la licitación del EVAX. Estos son los resultados. Creo que no puse la fuente, pero esto lo publica el Banco Galicia. Entonces el resultado de la emisión. Digamos, lo primero que voy a decir, ayer lo ponía en Twitter, pongámonos de acuerdo, la tasa no subió, no bajó, se mantuvo. Si el mercado secundario, la tasa vale 26.50 y el Banco Central hace una licitación a 26.50, no me importa lo que hizo la licitación del mes pasado, esos datos son viejos, son de hace un mes, ¿sí? No hubo movimientos de la tasa. Lo que sí pasó es que quedaron 87.000 palos pesos en la calle. Entonces alguno me pregunta qué va a pasar hoy con el dólar, esto se va a ir al dólar. Digamos, no necesariamente.
¿sí? Hay que ver, digamos, eso lo decía el comunicado, lo puso el vicepresidente del Banco Central en Twitter, y obviamente, digamos, es algo a lo que hay que estar atento, y hay que ver qué pasa hoy, ¿sí? Digamos, tenemos el canal de las LELIQs, que es el nuevo instrumento del Banco Central, que me permite chupar esta guita. El Banco Central puede seguir vendiendo dólares, ¿sí? Así que, digamos, no necesariamente esto debería irse al dólar. Y acuérdense la primera filmina donde está el tipo ahí con cara de horror mientras se caen los precios, digo, puede ir al dólar. Lo que estoy diciendo es que no necesariamente suceda eso, hay que ver el movimiento del que hace el Banco Central argentino hoy en el mercado secundario. Por otro lado tenemos la decisión de tasa de la Fed, ¿sí? El mercado está asignando en este momento 80% de probabilidad de que las tasas suban 25 BPs. Me parece que eso que es más o menos lo que está en la mentalidad de todos. Uno lee los medios americanos, los medios argentinos, y todo dicen el Banco Central americano hoy va a subir 25 BP las tasas. Sin embargo, ojo que hay 20% de probabilidades ahora tenemos 80% de probabilidad de que suba 25 BPs, y tenemos 20% de probabilidad de que hoy suba 50 BPs. Me parece, digamos, que ese 20% de probabilidad está dando margen a que si el Banco Central americano, la Fed, sube hoy 50 BPs la tasa en vez de 25, claramente va a haber una caída del mercado americano, una caída de los mercados locales, digamos, porque se estaba asignando 80%, o sea, el mercado en este momento está asignando 80% de probabilidad de que suba solamente 0,25. Ahora, si efectivamente sube 0,25, pareciera que eso puede dar algo de aire, digamos, para que el mercado se lo tome como un dato positivo, dado que está asignando 20% de probabilidad que suba a 0,50. Lo interesante también que tenemos es que el mercado está asignando 27% de probabilidad para que para 4 subas de tasa. En realidad no 4 subas de tasa, está mal decir eso, sino a que suban 4 veces 25 BPs. Lo que quiere decir que si hoy suben 50, después le quedarán 2 para adelante. Digamos, tenemos, casi como decíamos hace un rato, el riesgo que percibió el mercado por el dato del aumento de los salarios del mes de enero, generó, digamos, este miedo y una asignación de mayor probabilidad de aumento de tasas durante el año. Cuando salió ahora en marzo el de febrero no fue tan bueno como el de enero, entonces eso también bajó un poco las expectativas al respecto. Por lo cual, bueno, hay que estar atento hoy a qué pasa con esta cuestión. O sea, y me parece que, digamos, eso debería ser nuestro mapa mental para hoy, ¿no? Si sube 0,25, es un dato positivo. Obviamente, si no sube la tasa, sería extremadamente bullish. No sé si yo haría eso como presidente del Banco Central. Recuerden que hoy es la primera conferencia de Powell como presidente del Banco Central americano, por lo cual también va a haber que aprender un nuevo lenguaje, ¿no? Como que se dice que los mercados aprenden el lenguaje de los banqueros centrales. Digamos, Yellen habla de cierta manera, después tenemos a Bernanke lo mismo. Bueno, ahora hay que aprender a ver cómo habla Powell y cuáles son las señales que da el mercado. ¿Alguna pregunta con las probabilidades? Las probabilidades están interpoladas de la curva de futuros de tasa de Estados Unidos. Si tienen Bloomberg, esto lo pueden ver con la función WIRP, W-I-R-P. Claramente lo pueden seguir live. A medida que se va moviendo la curva de futuros durante el día, pueden ver qué pasa con las probabilidades. Bueno, y esto en realidad es un gráfico de las probabilidades implícitas en los futuros americanos de que suba 50 BPs en vez de que suban 0,25. Fíjense que la primera reacción del mercado en febrero fue asignar a que el mercado no iba a asignarle 0 probabilidad a que suba 50 BPs. Y después recuperó todo eso. No tiene mucho sentido, ¿no? Porque decís, bueno, mi miedo es que como hay más inflación, entonces pueden subir la tasa más rápido. Sin embargo, la probabilidad de que suba 0,50 BPs se estrella. Pero bueno, lo importante es que después recuperó rápido y hoy tenemos este 20% de probabilidad de que la tasa suba 50 BPs en vez de 25 según lo esperado por el mercado. Entonces, el Merval en dólares, alcanzamos el máximo justo antes del derrape. Como decía, lo mismo, Argentina replica el mercado americano. Alcanzamos el máximo de $1.800 casi, creo que fue 1.795, 1.797 dólares. Y de ahí estamos más o menos, al día de hoy, 15% abajo,
15% en dólares. Otra de las cuestiones, fíjense cómo aumentó muy fuerte el volumen operado durante enero, y lo magro que está ahora durante febrero y marzo. Claramente el mercado está buscando algún tipo de señal, ¿no? Hoy podría ser, por ejemplo, la de la Fed. Que aumente el volumen no quiere decir que efectivamente tengan que subir los precios, sino que hay más volumen, puede ser al alza o a la baja. Yo creo que el mercado quedó abajo 15% en dólares desde los máximos, hay muchas acciones que bajaron más que 15% en dólares. Piensen que no solamente bajaron en pesos, sino que aparte el tipo de cambio se movió para arriba, lo cual eso te deja en un punto de entrada más ventajoso. Me parece que ¿cuál es la primera siguiente que tengo? Voy a dejar ese punto picando. Ahora, ¿qué pasó en enero? Si alguno escucha, tenemos un programa de radio los viernes de 7 a 8, Radio Cultura con Julián Josovich, para hablar de los mercados. Si después lo colgamos Soliana, así que están invitados a escucharlo. Pero básicamente, ¿qué fue lo que pasó en el Merval en enero? No solamente una suba del mercado americano, digamos que eso permitió apalancarse los rendimientos de las acciones argentinas, sino que entró una cantidad bestial de guita a los fondos comunes de inversión de acciones. Entonces, ¿qué es lo que estoy poniendo acá? Eso lo saqué del reglamento de gestión de Balance Capital Acciones Argentinas. Digamos, vos como fondo de inversión tenés un mandato para invertir. Digamos, como portfolio manager te dice, vos tenés que estar invertido el 75%, o sea, toda la guita por cada peso que te entra, vos tenés que invertir 75 centavos. ¿Sí? Entonces es como que vos estás sentado delante de la computadora y decís, che, la pucha, qué caro que está esto, $1.800 el Merval. Y te entra guita, y es como tener una pistola en la cabeza y dice, comprá. Y si no comprás, tenés una vista de la CNB. ¿Por qué no estás invertido? Básicamente porque esto asegura a los inversores que si ellos se colocaron en acciones, vos como portfolio manager inviertas en acciones y no inviertas en otra cosa. Así como cuando te posicionas en un fondo T+1 y lo que buscas es sacar el rendimiento de la LEVAC, que el portfolio manager no te meta derivados, que no te meta acciones, porque justamente ese es el riesgo que querés asignarle vos al 6% de tu cartera. Entonces, fíjense, esto está sacado de la Cámara de Fondos Comunes de Inversión de la CAPSI, y tenemos que las suscripciones netas, no el rendimiento de los fondos, ¿sí? Las suscripciones netas durante el 2017 fueron fondos de renta variable, 6.500 millones de pesos, durante todo el 2017. Ahora, ¿qué pasó en enero? Cuando uno busca ese mismo informe para enero, entraron 5.150 millones de pesos solamente durante enero. Eso quiere decir que durante enero a los fondos comunes de inversión entró el 80% de la cantidad de guita que entró durante todo el 2017. Si entró el 80% de la cantidad de guita que entró durante todo el 2017, y vos como portfolio manager tenés la pistola a la cabeza que te dice comprá, por más que se lo veas caro, lo que es convalidás esos precios, y no solamente convalidás esos precios, es que suban. ¿Sí? Generás un flujo, generás una demanda. Sin embargo, fíjense que acá, en febrero, tuvimos rescates netos, a diferencia de suscripciones netas, por 500 palos, y en marzo hasta el viernes, según la CAPSI, 620 palos. O sea, claramente estamos viendo un unwind de esas posiciones. Y ustedes sabrán, digamos, que el inversor es muy... digamos, uno dice, bueno, tenés que vender cuando está subiendo, comprar cuando está bajando. Generalmente uno, como portfolio manager del fondo de acciones, ve que es al revés. Generalmente la gente suscribe cuando el fondo está subiendo y rescata cuando el fondo está bajando. Entonces eso apalanca los movimientos, ¿sí? Así como al alza te apalanca para que siga subiendo, a la baja te apalanca para que siga bajando. Por eso es muy importante, y si ustedes están siguiendo una cartera de Merval, que le presten atención a los flujos diarios sobre los fondos comunes de inversión, porque eso les da un indicio de para dónde, digamos, se está generando el flujo en el mercado. ¿Sí? Entonces, si por ahí, si lo que me quieren preguntar por ahí es sobre acciones argentinas, digamos, ¿qué recomendación me puedes dar? Bueno, fíjate qué es lo que está pasando con los flujos en los fondos comunes de inversión. ¿Sí? Bueno, nota al pie, justo la semana pasada salió una nota respecto a que el FGS quiere rescatar el 40% de su tenencia en fondos de acciones. El FGS a fines de febrero me parece que tenía 8.000 millones de pesos en fondos comunes de inversión de renta variable de acciones. Si quiere rescatar el 40% de los 8.000,
¿Cuánto sería? 3.000 más o menos. ¿Cómo? 3.000 palos más o menos. ¿Cuál es el tema? Digamos? Y yo, bueno, justo el viernes estuve en un asado con un par de pibes de mercado, ahí estábamos discutiendo con el señor allá atrás. Digamos, y una de las cosas que a mí me llama la atención es, digo, primero, digo, el fondo, el FGS cada vez que quiere rescatar es muy prolijo, te dice lo que quiere hacer, digamos, armas una estructura de rescates, digo, pero a ver, por lo menos a mí particularmente como portfolio manager nunca me dijo cuánto le iba a rescatar al resto de mi competencia. Porque eso sería inside information, ¿no? Justamente si un vendedor, si un jugador tan grande del mercado quiere salir a vender posiciones, esa es información que podría ser a mi favor. Y suponiendo que me dan esa información, digamos, me cuestionaría mucho que lo primero que haga es ir a hablar a los medios. Justamente si tenés información de que se va a generar toda esa oferta de acciones, lo que haces es vendés callado, digo, haces liquidez en tu cartera y esperás poder comprar a precios más bajos. Particularmente a mí me hace ruido que hayan salido noticias en los medios, parece más una operación de fondos que quieren manipular la opinión pública para que el FGS no pueda hacer los rescates correspondientes y seguir cobrando los fees sobre ese patrimonio que una noticia real. Digo, así que, digamos, una de las preguntas que me hicieron estos días, y por ahí si alguno la quería hacer me adelanto, yo tomaría con cautela la noticia. Y por otro lado hay que tener en cuenta que gran parte de los fondos del FGS están en fondos que tienen acciones muy líquidas con ADR. Claramente digamos, esos fondos no están posicionados en acciones del panel general, sino que están en PAN, Galicia, que tienen flujo en el exterior y que pueden descargar a través del mercado americano, donde van a encontrar demanda a mayor o menor precio, digamos, pero van a encontrar el flujo. Sí, sí. ¿Cómo se explicaría en su criterio el 80% de aumento en enero que haya estado tanto flujo en un mes? Entró mucho, o sea, la misma razón por el mercado americano, digamos, entró mucho flujo retail y también entró flujo institucional. Digamos, tenés aseguradoras que buscando rentabilidad por la nueva ley de que no pueden invertir en LEVAX, están diversificando, cambiando la estructura de su cartera, y aseguradoras que entraron al mercado, igual fue gran parte por el retail. Digamos, tenés el mercado, o sea, esto que decíamos, muy exuberante, lees en los diarios, digamos, típico de techo de mercado es que los diarios te empiezan a decir nuevos máximos, todo el mundo se está forrando de guita menos vos y entra un gran flujo de dinero. Lo otro que iba a preguntar es ver los flujos justo para Sí. tener una idea. ¿Dónde se puede ver? Eso en la cápsula, en la Cámara de Fondos Comunes de Inversión de Argentina, y si no, digamos, hay algunos brokers que arman informes diarios. También otro de los efectos que se generaron con este flujo de ingresos al mercado de acciones argentinas fue un desarbitraje entre las acciones que tienen ADR y las que no tienen ADR. Y esto lo hablaba, lo había puesto en Twitter y me preguntó, la verdad que después creo que lo dejé colgado y no lo llegué a responder, pero ¿por qué sucede esto? Básicamente porque si empieza a entrar mucha guita, digamos, y vos, así como digamos recién decía, si vos querés cargar acciones, lo podés hacer a través de Nueva York, y para cargar podés hacer lo mismo. Muchas veces como fondo, cuando vos querés comprar una acción digamos, el fondo como opera, principalmente por bloque, ¿sí? Digamos, cuando ustedes ven que se operan bloques grandes en el mercado, generalmente es un fondo que está comprando y otro que está vendiendo. Muchas veces, como el tamaño de los fondos es muy grande, las posiciones son muy grandes para ir operando por pantalla, lo que se hace es se busca una contraparte que esté dispuesta a ofertar o vender, se pone de acuerdo en la cantidad del precio y después se cruzan una sola operación en el mercado, justamente porque si yo me pongo a vender 40.000 acciones de Metrogas, la voy a reventar, y si me la pongo a demandar, obviamente lo puedo hacer divulgado, lo puedo hacer en oculto, pero generalmente cuando yo quiero, como si veo que quiero operar mucho más de lo que opera de volumen promedio en el mercado, lo que puedo hacer es conseguir una punta y cruzarlo. Entonces, que esto mismo lo puedo hacer contra Nueva York. Yo puedo hablar con alguien que opera afuera y que me arme comprarme un bloque de 50.000 pampas y después te lo pone el precio acá contra el mercado argentino en pesos y vos le pegás.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando le entró toda esta cantidad de guita, los que tienen ADR tuvieron parte del flujo que se fueron por Nueva York y que encontraron demanda, entonces los precios no subieron tanto. Es una cuestión de oferta y demanda. En cambio, las acciones que no tienen ADR subieron mucho más. Entonces, cuando subieron, durante enero las acciones que tienen ADR no subieron tanto como las que no tienen ADR, pero cuando cayeron, no cayeron tanto. Fíjense que, por ejemplo, acá, este es un informe de Delfos, fíjense, Valo, Transener y Seco 2 que no tienen ADR, desde diciembre a mitad de enero, subieron 35%, 50%, 20%, y después devolvieron toda la subida. Sin embargo, las que tienen ADR, como Pampa, TGCU, Teco y PF, subieron en promedio 10% y hubo una sola que subió 20%, pero después cayeron menos, obviamente. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Todas volvieron más o menos a los precios anteriores, pero si compraste en máximos, te golpearon muchísimo más fuerte. Entonces, digamos, este es otro de los efectos para tener en cuenta. Claramente, cuando empieza a entrar o salir guita, hay que poder diferenciar entre las acciones que tienen ADR y las que no tienen ADR. ¿Qué sucede con esto? Cuando las tasas de los bonos comprimen mucho, vos como gobierno o como corporativo, ¿qué podés hacer? Haces una emisión. Digamos, aprovechás las circunstancias del mercado para poder salir lo más barato posible. Una emisión de bonos es algo que se gestiona muy rápido. Digamos. De hecho, hay algunas que se pueden gestionar en un día, ¿sí? Si sos soberano, sos corporativo. En cambio, una emisión de acciones lleva otros plazos. Por lo cual, cuando el mercado de bonos está muy alcista, vos podés generar oferta como emisión. Pero cuando el mercado de acciones está muy alcista, tenés que generar un roadshow, un IPO, digamos, lleva otro proceso. Entonces es mucho más fácil generar oferta por el lado de la renta fija. Por eso, digamos, necesitas señales más fuertes en ese mercado que en el mercado de acciones, donde es muy difícil en el corto plazo generar exceso de oferta para digamos, contrarrestar la demanda. Fíjense acá el gráfico lo que hacen es evolución diaria del Merval versus la variación neta de los flujos hacia los fondos comunes de inversión. Digamos, hay una correlación muy alta. Por eso hay que prestar atención a esto. Por último, tenemos la cuestión de Argentina emergente. Esto también es de un informe de Delfos. Ya el año pasado yo no, le asignaba más probabilidad a que no salga, a que salga, y que salga no necesariamente es positivo. A mí lo que me da la impresión es que parte, digamos, de la caída de Argentina, del volumen y de los precios de las acciones, no está solamente explicado por lo que pasó en Estados Unidos, sino también que me parece que, digamos, ¿se acuerdan? Estuvo macheado con la emisión de SECU, de Central Puerto. Y Central Puerto pues hizo un guidance bastante alto y salió después en el rango más bajo. Y me parece que fue como, le jugó muy en contra de Argentina, porque fue como una llamada de atención al resto del mundo que Argentina estaba cara. Entonces, a mí me da la impresión de que hacia adelante Argentina ya no es un mercado que va a rendir 50 o 100% en dólares, digamos, en 2018, sino que es más bien un mercado que puede rendir 30% en dólares, más o menos. Y eso, si vos vas a rendir 30% en dólares, hay cierto riesgo que no puedes tener. O sea, claramente, si alguien te dice, bueno, si me puede llegar a rendir 100% en dólares esta acción, estoy dispuesto a tomar este riesgo macroeconómico o este riesgo político. Ahora, si lo veo que máximo en un upside de 30%, no sé si me llama tanto. Entonces, me parece que en parte está explicado por esta sensación de que Argentina todavía tiene problemas macroeconómicos para resolver y el rendimiento hacia adelante no es tan tentador como era el año pasado. Aún así, creo que hay acciones argentinas que tienen potencial upside, obviamente si el mercado americano nos acompaña. Digamos, por más que uno vea las evaluaciones y diga esto está barato respecto a lo que debía valer, si el mercado americano se hace torta, digamos, esto no se van a ver realizadas. Digamos, el valor no se va a ver reflejado en el precio. Entonces, volviendo a la cuestión de... ¿Alguien preguntó algo? Volviendo a la cuestión de Argentina emergente, hay cálculos que dicen que podrían entrar 7.000 millones de dólares, otros que dicen 5.000 millones de dólares, 5.000 y medio millones de dólares de flujo.
Digo, por lo que estoy hablando con inversores y con la gente que hace roadshow y que habla afuera, dice, los hedge funds ya están posicionados. No es que el hedge fund no tiene un mandato, es decir, que si veía valor puede haber invertido hace ya bastante tiempo. De hecho, gran parte del flujo que vimos durante junio y diciembre del año pasado, más o menos en acciones del panel líder, estuvo explicado por demanda de afuera. Ahora, tenemos un 20% que son estos fondos, digamos, long only, que tienen que traquear el índice. Pero bueno, ahí si el 80% ya está posicionado, digamos, tenemos un 20% que son los que tienen que posicionar, en realidad no estamos hablando ni de 7.000 ni de 5.000 y medio, estamos hablando de 1.000 palos verdes. Y por otro lado, Argentina hoy por hoy es frontera, y hay fondos que traquean frontera que están muy overweight a Argentina, lo cual quiere decir que si Argentina pasa a ser emergente en vez de frontera, van a tener que desarmar esas posiciones. Entonces se va a generar una oferta de acciones. Por lo cual, particularmente, más allá de que sería súper positivo para Argentina, a nivel condiciones de mercado, pasar a ser emergentes, digamos, yo personalmente no lo tomaría como un driver relevante para esperar futuros aumentos de precios de las acciones. Entonces, sería moderado. Y también sería moderado con la capacidad de Argentina de entrar a ser emergente este año. Pero claramente me parece que la probabilidad es bastante más alta que el año pasado. Sin embargo, no estoy dispuesto para nada a afirmar hoy que 100% estamos adentro. Yo creo que en gran parte quedamos afuera el año pasado por cuestiones políticas, y el hecho de que Macri haya validado, digamos, su plan político en las legislativas le da espacio, digamos, a MSCI para decir, porque la observación venía por el lado de la sustentabilidad de las medidas tomadas. Entonces, claramente, me parece que estamos en condiciones de decir que el proyecto político de la administración y reversibilidad de los cambios. Entonces, digamos, ya el proyecto político de la administración actual podríamos estar pensando en que podría haber una reelección, y tenemos empresas que están ya pensando en los próximos 6 años, que no están en el corto plazo. Entonces, digamos, por ese lado tenemos la cuestión resuelta. Por otro lado, también tenemos que uno de los requerimientos es poder shortear acciones. Estamos hace un año dando vuelta con ese tema que no sale. Sí, market data transparente e índices. Y me parece que una buena señal sería la ley de mercado de capitales, pero también hay ruido con eso y se está demorando, y ya estamos en periodo de revisión, por lo cual, por más que salga el próximo mes y medio, digamos, ya estamos en un periodo en el cual nos están evaluando. Digamos, no es que nos evalúan un día y el día siguiente sale la condición. Una cosa importante también es que no hay competencia entre los países o sea, no es que si entra otro país nosotros no podemos entrar. Digamos, eso por lo menos es algo que también me han consultado, decir, bueno, pero entonces tenemos menos chances. No es competencia, digamos. Cada país hace su tarea, y si hiciste las cosas correctamente, vas a ser evaluado. Y acá lo que tenemos es un cuadro de comportamiento del precio de los índices de países que entraron en el 2017 a clasificación emergente, y el de Argentina, ¿no? Tenemos Qatar, Pakistán y ¿cómo se llama? Emiratos Árabes Unidos. Pero acá justo lo que pasa en Qatar y Pakistán es que entra en revisión en el medio de justo antes de la crisis del 2008. Por lo cual, digamos, esta caída acá no es que, o sea, ojo, uno mira el gráfico y dice, no, bueno, entró en revisión, entonces se hace torta al mercado. No sucedió eso. Sí pasaron bastante tiempo en revisión. Acá lo que te muestra el gráfico es que en este punto fue reclasificado como emergente, aumenta volumen. Y esto es importante, que nos reclasifiquen como emergente no quiere decir que pasamos a ser emergente, sino que pasa un año hasta que se hace efectiva la reclasificación, por lo cual tenemos un periodo en el cual primero sos emergente, después te avisan que te van a evaluar, entonces tenés un periodo de evaluación entre que te avisan y que hacen el anuncio, y después tenés un periodo desde que hacen el anuncio hasta que se hace efectivo, y después sos emergente, ¿no? Entonces, fíjense que tenemos una suba de precios importante una vez que lo que sería para nosotros comparativamente junio de este año, o sea, el anuncio de reclasificación si es que efectivamente entramos, y con eso se da un aumento importante de precios y un aumento alto de volumen. Pero fíjense que después, cuando vos ya ingresás, o sea, al cabo de un año, cuando ingresás al índice, se da una toma de ganancias, ¿no? Digamos, como que yo el año pasado leía unas notas sobre Pakistán. Bueno, fíjense, Pakistán entró el año pasado, en el 2017, cuando nosotros fuimos, 1 o 2 meses antes que nosotros hagan el anuncio de que no quedamos. Fue el máximo.
Vos lees la nota de Bloomberg y dice, operadores locales desconcertados esperaban que iba a entrar 7 billion, todo largo, no sé qué, y se destruyó el mercado, y bueno, fíjense, no volvió. O sea, acá fue el anuncio, acá fue cuando efectivamente ingresa, y después se destruye. Entonces digo, a ver, los fondos no son boludos, no es que van a esperar el anuncio, se pueden posicionar antes, y por lo cual hay que tener cuidado cuando se hace efectivo, pero aparte a mí en Argentina se me hace que la noticia ya está dentro de los precios. Entonces, porque por ahí uno dice, che, mirá Andrés, nosotros estamos en este punto, entonces si ahora entramos nos queda toda esta subida, si entramos nos queda toda esta subida. No sé, a mí se me hace difícil o sea, no digo que no pueda subir, digo, cuando el mercado, el precio que vemos en el mercado es la suma de un montón de derivadas parciales, un montón de efectos. Digamos, hay que analizar obviamente el precio de los commodities, la política monetaria, entre otras cuestiones. O sea, tenemos un montón de variables de derivadas parciales que suman hacia el efecto final que vemos en el mercado. Entonces, que entremos a emergentes y sigamos subiendo, digo, no necesariamente implica que es porque entramos a emergentes. O sí, digo, no lo sabemos. Lo que quiero decir con esto es que a mí me da la sensación que por más que entremos a emergentes, nosotros estamos más cerca. O sea, eso sería un trigger para una toma de ganancias que para seguir subiendo. Pero obviamente también hay que ver cómo llegamos. Si llegamos en máximos históricos, es una cuestión, si no llegamos en máximos es otra. Y me parece que lo más peligroso que le puede pasar al mercado es llegar a la reclasificación, digamos, y que quedemos o no quedemos en el máximo histórico. Por eso creo que puede ser una toma. ¿Se acuerdan cuando gana Macri las elecciones? Todo el mundo va a volar, no sé qué, y la bolsa se destruyó durante un par de días. Digamos, hubo una venta importante con la noticia. Entonces, tengamos presente, hay que tener cautela. No quiere decir con esto que me parece que el mercado argentino puede tranquilamente volver a los $1.800. Lo que no quiero decir con esto es que necesariamente sea porque vamos a volver a ser emergentes. Tengan cuidado con la noticia, porque el año pasado hablas con la gente y dice, no importa, compro cualquier cosa, entonces total vamos a ser emergentes y esto va a volar. Y me parece que no podemos cerrar los ojos y guiarnos por eso, sino tenemos que buscar valor en las compañías, seguir estas variables que estuvimos charlando, digamos, y no cerrarnos ni quedarnos tranquilos porque podemos volver a ser emergentes, entonces, digamos, mis ganancias van a volar. Una pregunta. Sí. En el caso de los fondos pasivos, dada la forma de gestión y los reglamentos, ¿tienen margen como para posicionarse antes? Sí, en realidad vos tenés un pequeño, digamos, una pequeña porción del portafolio que podés dedicar a acciones off index, y también lo que podés llegar a hacer es, digamos, que fondos hermanos compren las acciones y que de última después te las vendan en bloque. No, te la van a vender. No, la caída del precio es independiente, porque después eso es el price action. ¿Cómo? Todo lo que es Kelson y demás, Sí. anticipan que le va a estar pagando la salida a los que entraron. Exactamente. Eso también es. ¿Alguna pregunta de todo esto? No sé, me parece. Tiene que funcionar la reforma laboral de utilidad. Que se siga bien su mercado. Bueno, habría que hacer un estudio de qué pasa con los mercados con los mundiales. Sí, no recuerdo. Bueno, y acá tenemos un parcial chivo a Balance Capital y un parcial chivo a Rofex, ¿no? Digamos, acá tenemos los fondos de acciones. Nuestro fondo de acciones ya tiene 1.000 millones de pesos y ha rendido muy bien. Esto igual es data hasta la semana pasada, pero quedamos primeros en todos los plazos, en rendimiento. Ahora esta semana en el Month to Date quedamos terceros, me parece. Pero lo que le quiero mostrar es esto. Fíjense que Balance Capital, esto que tenemos, volatilidad alfa y beta del fondo. Digamos, la volatilidad del fondo de Balance es 23.88, mientras que el Merval es 29.95, y esta volatilidad es la más baja de todo el mercado. Digamos. Tenemos 26, 28, 26, 30, 28, 26, 26, 28, 26, 27, 30. Entonces, y nosotros estamos en 27.71. ¿Y por qué quería levantar esto? Y en gran parte esa disminución de la volatilidad es lo que yo busco como portfolio manager, ¿sí? Lo que queremos hacer es, hay una frase que dice, no hay fuerza más importante en el universo que el interés compuesto. Entonces, para generar interés compuesto, lo primero que tenés que hacer es no perder guita. O sea, que no haya grandes caídas. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer como inversores en las carteras es
tratar de, cuando aumenta esta percepción de riesgo como la y exuberancia como la que llegamos en enero, hay que cubrir las posiciones. Obviamente si vemos que sigue, pero siempre hay que tener algún tipo de cobertura en la cartera. Y esa volatilidad está explicada por el futuro de Merval. Digamos, como fondo operamos bastante fuerte futuro de Merval y en febrero, cuando se dio la caída, no solamente estábamos bastante líquidos, sino también que estábamos bastante shorteados futuro de Merval como fondo. Entonces caímos bastante menos. Ahora no tengo los datos actualizados, pero el año pasado, digamos, que también nos fue bastante bien en el ranking, el cálculo que había hecho era que por cada día que cae el mercado, el fondo, cada día que cae el mercado, el fondo, vamos al revés, cada día que sube el mercado, el fondo sube en promedio 20 BPs menos que el Merval. O sea, quiero decir, si el Merval sube 2.20, nuestro fondo sube 2, o sea, 20 BPs menos. Pero los días que cae 20 BPs menos, es decir, que el día que cae, perdón, 40 BPs menos. El día que cae el mercado, en promedio caemos 40 BPs menos. Es decir, que si el mercado cae 1.40, el fondo cae 1. Entonces eso a lo largo del tiempo se va componiendo, por lo cual es muy importante generar, digamos, que las carteras no generen lo que se llaman drawdowns, que no generan caídas fuertes, ¿sí? Y acortarlo lo más posible. En este momento, es una de las cosas que estuvimos charlando esta semana, es que el futuro de Merval, que vence ahora en marzo, ayer llegó a operar en una tasa de 78%. Digamos, ¿qué pasa? Cuando vos te estás acercando al maturity de los futuros, la tasa se pone muy sensible. Digamos, hoy por hoy tenemos 8 días hasta el vencimiento, vence el miércoles porque tenemos jueves y viernes feriado. Entonces, digamos, cuando estás tan cercano, las diferencias en precios impactan fuerte en la tasa implícita. La tasa implícita, ¿qué es? Tenemos el precio del futuro, dividido el precio del spot, menos 1, dividido la cantidad de días hasta el vencimiento por 365. Eso me da una TNA. Entonces la tasa del futuro tiene una fuerte reversión a la media, que en realidad más allá de la media deberíamos decir, debería estar dentro de un rango que deberíamos estimarlo entre la tasa de la LEVAC y la tasa de la caución. Digamos, si pudiéramos shortear las acciones, la tasa sería mucho más estable. ¿Por qué? Porque cuando sube mucho la tasa, lo que uno puede hacer es, si tiene la cartera, vender y generar un sintético. ¿Se acuerdan? Así como antes, de hecho no están rindiendo mal, digamos, si antes tenías por ejemplo una LEVAC, podías calzarla con un futuro y hacer tasa en dólares. Digamos que eso fue una estrategia muy ganadora en la primer semestre del 2016, cuando salimos del cepo, y hasta final del 2016 la ganadora era al revés. Digo, comprar un activo dolarizado y venderte el futuro, digamos, y de esa manera cambias el perfil de riesgo, y en este caso de moneda de tu inversión, digamos, y generas una tasa. Acá también vos puedes hacer tasa con el futuro de Merval y un fondo de acciones o una cartera de acciones. Teniendo las acciones, vendes el futuro, y a maturity esa tasa debería ser tuya. Entonces, esto vence la semana que viene, es 8%, el cálculo que hacíamos ayer era que si la tasa es del 78%, 78 dividido 365 por 8 días te da casi, creo que era unos 70 o algo así. O sea, quiere decir que si ustedes hoy por hoy tienen una cartera de acciones y tienen miedo, por ejemplo, a lo que pueda llegar a pasar con la Fed hoy, o ven que todavía el mercado no va a arrancar, se pueden shortear futuro de Merval y capturar casi un mes de carry de LEVAC en 8 días. Obviamente lo que tenés que tener cuidado primero es que puede ser mark to market. Si el spot sube y el futuro sigue subiendo, digamos, te van a requerir los pesos, por lo cual eso va a bajar el rendimiento de tu inversión, porque son pesos que podrías tener rindiendo en un fondo T+1 o en una LEVAC. Pero obviamente si cae el precio del futuro, juega a favor. Pero lo que tienen que tener en cuenta es que cuando la tasa está en 75, claramente te juega a favor que el futuro debería subir menos que el spot, ¿sí? O también lo que puede pasar es que rápidamente, por alguna razón, la tasa del spot, del futuro, converja hacia un nivel de 25, 30, y pueden cerrar la posición y se capturaron la tasa. Digamos, obviamente, ¿qué quiere decir con esto? El catch-up se puede hacer de dos maneras. El catch-up se puede hacer porque el spot sube y el futuro se queda igual, o porque el spot se queda y el futuro baja en términos relativos, obviamente. Por lo cual hay que tener cuidado, porque si el futuro sube, te pueden requerir los pesos, sin embargo la tasa tuya ya está asegurada. Entonces, digamos, esto es
algo para poner arriba de la mesa. Y obviamente, si caen, van a, digamos, tienen protección para su cartera, ¿no? ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, creo que estamos, no sé si hay alguna pregunta. Si quieren lo que tienen que dar, podemos seguir acá hablando, tomar un café. Teníamos una posición shorteada de 10% del fondo, más o menos. ¿Qué cuentas? ¿A la diferencial? No, en realidad, digamos, los VPs no se ven impactados por esta estrategia en particular, porque estoy hablando del 2017. O sea, el fondo empezó a cotizar en agosto del 2018 y el cálculo más o menos es que después de 2016, disculpa, en agosto de 2016, y durante el primer año ganamos 10 puntos, o sea, 10% contra el benchmark, y el segundo año ganamos 10% contra el benchmark, y ahora vamos más o menos en lo que va desde el agosto hasta hoy, 5% de ganancia contra el benchmark. Pero el estudio que hice, lo hice en noviembre del año pasado, por lo cual, digamos, esta estrategia en particular no entró, pero más o menos cuando se dio la caída fuerte del Merval, que fue el 2 o el 3 de febrero, no me acuerdo, nosotros caímos el 70% de lo que cayó el Merval, o sea, caímos 30% menos, más o menos. Y ahí también aprovechamos para recomprar contratos. De hecho, estuvimos largo futuro Merval hasta hace 3 semanas, y ahora tenemos una posición corta de nuevo, más moderada. Lo que pasa es que y una cosa importante, si van a hacer esto, que es muy importante lo que me olvidé decir, si van a hacer lo de shortear el futuro para capturar la tasa, primero tienen que fijarse el beta de su cartera. Digo, porque si el beta de su cartera no es alto, digamos, entre el 90 y entre 0,90 y 1, la estrategia puede quedar descalzada. ¿Y cómo hacen esto? Rápidamente lo que pueden hacer es agarran el histórico del rendimiento de su cartera y el histórico del Merval, calculan los rendimientos diarios, ¿sí? Y después lo grafican en un gráfico de puntos del Excel, y donde tenés en un eje las X y en otro X las Y, entonces el rendimiento, los puntos de rendimiento diario del Merval y el punto de rendimiento diario de tu cartera, y le pedís que genere una línea de tendencia lineal, que te genere una curva lineal, y que mirá el R cuadrado de esa línea. El R cuadrado ese es tu aproximación al beta de tu cartera respecto al mercado. O sea, eso es cómo se relacionan los rendimientos de tu cartera versus el mercado. Muy importante, no los precios, sino los rendimientos. Porque los precios le van a dar siempre muy alto, pero porque exactamente, tiene raíz unitaria, entonces, digamos, que ya es una cuestión de econometría muy avanzada, pero lo que quiero decir es que siempre las correlaciones calculadas en rendimientos, nunca en precios o en valor de la cartera. Porque básicamente, si subió el Merval, es muy probable que tu cartera también haya subido, y si bajó el Merval es muy probable que tu cartera haya bajado, salvo que tengas alguna posición en derivados. Pero si lo haces en rendimientos, es lo correcto y es lo fiel al análisis. Así que obviamente los dos riesgos para shortear, para cubrir la cartera, es que el beta sea elevado y el mark to market. Y siempre fuera de esta situación donde hoy rinde 28, digamos, siempre ten en cuenta que si van a cubrir la cartera, háganlo cuando la tasa está, digamos, está alta, y si van a comprar cuando está baja. Más que nada porque, de hecho me pasó hace un par de meses, estaba, ¿cómo se dice? Estaba la tasa del futuro Merval muy baja, entonces uno hace un juego, digamos, con el fondo, porque vos, cuando la tasa está muy alta, no te conviene, ¿cómo se dice? Empezar a desarmar la posición short, sino lo que te conviene es vender acción. O sea, uno puede hacer un juego, digamos, entre el subyacente y el futuro. Pero ¿qué sucede? Cuando la tasa está muy baja, a vos lo que te conviene es comprar, porque siempre el trade lo tenés que llevar hacia tus probabilidades, ¿no? Y cuando la tasa está muy baja, lo que te puede suceder es que si vos compraste, si el subyacente sube, tu futuro suba más que lo que sube el Merval. Y si el subyacente baja, podría pasar que baje menos de lo que baja el Merval. Entonces, digamos, en probabilidades estás en un entorno más cubierto. ¿Qué sucedió? Estaba muy baja la tasa, empezó a comprar, y después en un momento hizo un comentario en Twitter, algo así, diciendo, che, miren, aprovechen que está la tasa baja. ¿Y qué pasó ese día? Después bajó el mercado, bajó el subyacente, pero subió el Merval, porque ajustó la tasa, ¿sí? Y tengo una amiga que me llama a la tarde y me dice, che,
me mataste hoy, estaba cubriendo carteras, digamos, y después ajustó la tasa, le digo, no puedes cubrir carteras con la tasa en 5%, en 10%. ¿Por qué? Porque te puede jugar en contra. Digo, encima lo peor es que te hace la doble Nelson, porque te baja el subyacente y después te sube la posición en la que estás largo y tenés que poner el mark to market. Y peor aún si tienes que dar explicación a tu cliente, porque digamos, lo primero que antes de tener una posición es poder darle explicar a tu cliente qué fue lo que salió mal. Y si le decís que lo que salió mal es porque compraste la tasa al 5% o al 10%, digamos, claramente es tu mala praxis, ¿no? Así que bueno, siempre está la decisión de uno ante tomar una decisión en el futuro, digamos, qué probabilidad le asigna al spot de movimiento y en base a eso qué probabilidad le asigna al movimiento de tasa. Bueno, gracias por su tiempo, cualquier consulta a disposición. ¿Eh? Sí, ¿cómo? ¿En diciembre? No, de hecho yo... No, estaba muy baja la tasa. Yo de hecho... El único, yo creo que he hecho... Bueno, es el río que está tomando. Pero bueno, después...